¿Alguna vez has caminado entre tumbas mientras la luna apenas ilumina tu camino? ¿Has sentido que, justo cuando crees estar solo, algo debajo de tus pies se mueve? Esta noche escuchará lo que jamás debería contarse. Relatos verdaderos de sepultureros, veladores y almas que nunca descansaron. Bienvenido a Inframundo, donde el terror no termina con la muerte. La cripta de los lamentos, basado en la anécdota de Guillermo Soto, adaptado por Orcus. Buenas noches, Inframundo. Durante años pensé que el miedo era cosa de películas y supersticiones de ancianos. Nunca imaginé que terminaría huyendo de un lugar que, en teoría, debería estar lleno de silencio y descanso, no de susurros ni lamentos. Me llamo Guillermo Soto, y esta es la razón por la que no volveré a pisar un cementerio, ni siquiera como visitante. Hace un par de años me quedé sin empleo como muchos en mi ciudad. La pandemia arrasó con oportunidades y dejó a muchos de nosotros flotando en el vacío económico. Fue por eso que acepté un trabajo que nadie quería: ayudante de mantenimiento en el cementerio del Rosario, ubicado a las afueras de Celaya, Guanajuato. Era un sitio viejo, de esos con mausoleos agrietados, estatuas sin rostro y cruces oxidadas. La mayoría de las tumbas tenían décadas sin ser visitadas. El administrador, un hombre delgado y siempre serio llamado Ezequiel, fue quien me instruyó sobre mis tareas: limpiar caminos, retirar escombros de lápidas vencidas y de vez en cuando ayudar a excavar nuevas fosas. Durante el día, el cementerio era solo un sitio sombrío, pero al caer la tarde, algo comenzaba a sentirse distinto. El aire se volvía denso, como si la atmósfera entera cambiara. No eran solo los sonidos, era la sensación de estar siendo observado desde todas partes. La primera vez que ocurrió fue justo al terminar de excavar una tumba en el sector norte, una zona que nadie quería pisar por las noches. Ahí reposaban los restos de familias enteras que murieron en una explosión durante los años 70. Esa tarde, al alzar la mirada tras recoger las herramientas, vi una figura. Estaba de pie, a pocos metros. Era alta, cubierta con una especie de manto gris, con el rostro oculto por completo. Pensé que era alguien rezando, hasta que, sin mover un solo músculo, desapareció. Quise ignorarlo, justificarlo con el cansancio, pero las apariciones se hicieron frecuentes. Siempre en ese sector, siempre al caer el sol. A veces era solo una sombra que se desplazaba entre las lápidas. En otras ocasiones, un llanto suave, casi imperceptible, que parecía salir de la tierra misma. El punto de quiebre llegó una noche de martes. Me habían pedido quedarme más tarde de lo habitual porque al día siguiente habría un entierro temprano. Mientras caminaba de regreso al pequeño cuarto de herramientas, escuché un golpe seco, seguido por un murmullo largo, como un lamento de alguien que acababa de despertar de un sueño profundo. Me detuve en seco. Miré hacia todos lados sin ver a nadie, pero al girar hacia una vieja cripta con la puerta de hierro oxidado, noté que ésta se encontraba abierta. Siempre había estado sellada con cadenas. Me acerqué, temblando, y empujé la puerta. El interior olía a humedad y flores podridas. Al fondo, un ataúd sin tapa yacía sobre un pedestal. Dentro, el cadáver semidescompuesto de un niño. Sus cuencas vacías parecían fijas en mí. Pero lo peor no fue eso, fue el susurro. Venía del mismo ataúd. Tú no debías estar aquí. Corrí, dejé todo. Esa noche no dormí. Sentía que algo me había seguido hasta mi casa.
Soñé con la cripta, con el niño, con susurros que me pedían abrir más tumbas. Al día siguiente no me presenté al trabajo, tampoco al otro. Llamé a Ezequiel para renunciar. No dio explicaciones, solo me dijo que entendía y que no sería el primero en irse así. Semanas después, un ex compañero me confesó que esa cripta pertenecía a una familia que practicaba rituales de protección para encerrar algo dentro. Nadie supo por qué quedó sellada, ni por qué el cuerpo de aquel niño fue el único que permaneció allí, incorrupto. Decían que lo usaron como puerta para sellar lo que debía permanecer dormido. Tal vez al abrir la cripta, desperté algo que no debería haber tocado. Desde entonces, he tenido que visitar a 2 curanderos distintos. Ambos me dijeron lo mismo, que algo del cementerio me había marcado, que mientras no pida perdón por haber profanado un lugar sellado con intención, las cosas seguirán apareciéndose. Lo intenté. Fui a rezar al cementerio acompañado, pero antes de llegar a la cripta, el viento se volvió tan fuerte que nos obligó a irnos. Era como si algo me rechazara. Hoy vivo lejos de ahí, en otro estado, pero aún sueño con esa noche, con esa voz y con la idea de que quizá no fue solo un cementerio, sino una prisión, y yo sin querer abrí la puerta. Gracias por escucharme. Tal vez ahora entiendan por qué jamás volveré a un panteón. La tumba de los arrepentidos, basado en la historia de Julián Mendoza, escrito y adaptado por Orcus. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Julián Mendoza, originario de Zacatecas, México. Desde hace algunos años, trabajo como encargado nocturno en el Panteón Municipal San Cristóbal, un lugar que, con el tiempo, me ha enseñado que los muertos no siempre descansan en paz. Y aunque aún me cuesta asimilarlo, es una experiencia que marcó mi forma de ver la vida y la muerte. El cementerio se divide en 2 grandes sectores, uno más moderno con lápidas recientes y mármol blanco pulido, y otro más viejo, donde la humedad y el tiempo han devorado nombres y fechas. Es allí donde están las estructuras de nichos verticales, esas donde los féretros son colocados uno encima del otro, hasta 6 cuerpos por torre. Esa mañana, justo antes del cambio de turno, nos llamaron porque alguien reportó escuchar golpes entre los nichos de la sección 7C. En un principio, mis compañeros y yo pensamos que algún animal había entrado, o peor aún, que se trataba de vándalos. No sería la primera vez que intentan abrir una gaveta para robar lo que los familiares dejan como ofrenda. Fuimos 3 los que acudimos al llamado. Mi compañero Matías, que ya llevaba años ahí, me advirtió con tono seco: si escuchas algo que no ves, no respondas, solo observa. Cuando llegamos, los golpes eran claros, secos, rítmicos. Provenían de una de las gavetas superiores. Una parte de mí quería subir, alumbrar con la linterna, ver si algo se movía o alguien estaba escondido. Pero Matías me detuvo con una mano firme en el hombro. Es la 7C, 4ª gaveta. No te acerques, me dijo, mirando hacia el bloque con una seriedad inusual. Lo extraño fue que no encontramos nada, nadie, ni rastro de que alguien hubiese manipulado las placas, ni señales de daño. Solo los ecos, y ese olor, como a flores viejas con sangre seca. Una semana después, uno de los trabajadores del turno nocturno dejó el trabajo sin dar explicación. Decía que escuchaba voces rezando detrás de las lápidas y que alguien le hablaba por su nombre cada vez que pasaba por la sección 7C. A mí me asignaron ese mismo turno poco tiempo después, y fue entonces cuando lo viví por mi cuenta. La primera noche en solitario,
Mientras revisaba las cámaras del pequeño cuarto de seguridad, comenzaron a escucharse los golpes. 3. Pausa. 3 más fuertes, como si alguien estuviera encerrado dentro de una tumba y golpeara con desesperación. No podía ignorarlo. Tomé la linterna, el radio y salí. Al llegar vi lo imposible. La placa de la gaveta 7C estaba movida. No abierta, solo ligeramente ladeada, como si alguien desde adentro la hubiera empujado. Me acerqué. El aire estaba helado. Aquel bloque de concreto parecía latir. Juro que escuché una respiración pesada del otro lado. Regresé corriendo. Le conté a Braulio, el sepulturero más viejo. Su rostro palideció al escuchar el número. Me dijo que ahí habían colocado, hacía poco, el cuerpo de un joven que se había quitado la vida. No tenía más de 20 años. Su familia lo había encontrado colgado en el baño de su casa, tras haber dejado una nota pidiendo perdón. Según Braulio, muchos suicidas no descansan. Al morir con culpa o dolor profundo, quedan atados a este plano. Me contó que los golpes comenzaron desde el segundo día del entierro. La familia, desesperada, incluso mandó a hacer una misa especial. Llevó agua bendita, veladoras, pero nada. Los sonidos seguían, siempre de madrugada. Una noche me armé de valor. Fui hasta la gaveta y recé en voz baja. No sabía qué decir, solo pedí que encontrara paz, que lo que sea que lo ataba a ese sitio desapareciera. Al día siguiente, al revisar las cámaras, vi algo que me paralizó. A las 3:16 de la mañana, la cámara enfocando la sección 7C captó una figura blanca, difusa, parada frente a la gaveta. No se movía, solo miraba hacia la losa. Al minuto exacto, desapareció. Desde esa noche los golpes cesaron por unos días, luego regresaron, más espaciados, pero ahí siguen. A veces me despiertan incluso en mi casa, en mis sueños. A veces creo que me los llevé conmigo. Hoy, cada vez que paso por la sección 7C, evito mirar hacia arriba. No por miedo a lo que pueda ver, sino por temor a que, alguna noche, esa gaveta no esté cerrada. Gracias por escuchar mi historia. El nicho vacío, basado en la anécdota de Gerardo Luján, adaptado por Orcus. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Gerardo Luján y durante más de una década he trabajado como guardia nocturno en un viejo cementerio ubicado a las afueras de Durango. No mencionaré su nombre por respeto y por miedo. Sé que lo que viví ahí no fue normal, no fue una ilusión, fue real. Y desde aquella noche no volví a ser el mismo. El panteón está dividido en secciones numeradas. En la parte más antigua hay criptas familiares que parecen haber sido abandonadas hace años. Con el tiempo, la maleza creció, los vitrales se quebraron y muchas estructuras quedaron a merced del olvido. Es en la sección E4 donde ocurrió todo. Nadie quería patrullar por ahí. Los empleados se excusaban. Decían que el aire era raro, que los faroles fallaban justo en ese pasillo. Y tenían razón. Fue en diciembre, en plena temporada de heladas, cuando el administrador me pidió revisar unos reportes extraños. Personas que aseguraban escuchar risas y sollozos detrás de un nicho vacío. No le di mucha importancia. Ya sabes, supersticiones, gente sugestionada por el ambiente. Aún así, fui a hacer la ronda. Eran las 2 de la mañana. El frío calaba los huesos y la neblina comenzaba a cubrir el cementerio. Caminaba con la linterna en mano, apuntando a cada tumba, cuando llegué a la cripta marcada con un número borroso, apenas visible: 124. En teoría, ese nicho estaba vacío, sellado desde hacía más de 20 años por falta de mantenimiento. Pero al iluminar con la linterna, vi algo que no debería estar ahí.
Había flores frescas, dispuestas con cuidado, y justo debajo, una huella, como si alguien hubiese apoyado las palmas sobre el concreto húmedo. Me acerqué, agachado tratando de entender. Fue entonces que escuché una voz femenina, tan baja que parecía un suspiro. Aquí no, me paralicé. Giré sobre mis talones buscando a alguien, pero estaba completamente solo. La linterna comenzó a parpadear. Al intentar alejarme, sentí una brisa helada en la nuca, como un aliento, seguido de un suave sollozo. Era un llanto contenido, cansado. No parecía doloroso, parecía frustrado, como alguien atrapado. Esa noche no dije nada. Al día siguiente, revisando los archivos del cementerio, me topé con una irregularidad. El nicho 124 estaba catalogado como libre, pero en una hoja mal archivada aparecía un nombre tachado, con una anotación escrita a mano, trasladada sin autorización. Volví esa misma noche. Quería entender, y lo hice. A las 2:18 de la mañana, vi claramente la figura de una mujer. No caminaba, se deslizaba lentamente entre las tumbas. Vestía una bata sucia, y su cabello largo le cubría la mitad del rostro. Su piel tenía un tono cenizo, pero lo que más me impactó fue su mirada. Una mezcla de súplica y resignación. No daba miedo. Dolía verla. Se detuvo justo frente al nicho 124. Colocó una mano sobre él y comenzó a llorar. No hablaba, no gritaba, solo lloraba. Entonces comprendí. Ese lugar le pertenecía. Ella estaba pidiendo volver a él. Los siguientes días me dediqué a investigar más. Hablé con antiguos empleados. Uno de ellos, ya retirado, me confesó algo. En el año 2001, durante una remodelación, varios cuerpos fueron exhumados para liberar espacio. Algunos los llevaron a una fosa común, pero una mujer, cuyo nombre no quiso revelar, nunca fue registrada entre los restos trasladados. Al parecer, su cuerpo fue robado, y su familia nunca lo supo. Volví al nicho, coloqué una vela. Le pedí perdón por lo que otros le habían hecho. Le prometí que haría lo posible por devolverle su lugar. Esa noche no apareció, pero al día siguiente algo cambió. Uno de los albañiles que realizaba labores en otro sector encontró restos humanos dentro de un antiguo depósito, detrás del crematorio abandonado. Era un cuerpo embalsamado, cubierto con un manto blanco. En el bolsillo de la tela había una medalla con un nombre grabado: Claudia Mendoza. Al registrar el nombre en los archivos olvidados del cementerio, coincidía con la mujer asignada originalmente al nicho 124. Lo demás sucedió rápido. Las autoridades fueron notificadas, los familiares localizados, y finalmente, Claudia fue colocada donde debía haber estado desde el inicio. Esa noche, cuando pasé frente al nicho 124, vi por última vez su silueta. No lloraba, solo estaba ahí, mirándome, con una tenue sonrisa en el rostro. Después, se desvaneció como neblina. Desde entonces, ese sector del cementerio volvió al silencio. No más voces, no más llantos, solo paz. Gracias por escucharme, inframundo. A veces, los muertos solo quieren que alguien los escuche y los devuelva a casa. Rostros bajo la tierra. Historia basada en hechos reales por Rubén Morales. Buenas noches, comunidad de Inframundo. Mi nombre es Rubén Morales y soy originario de San Luis Potosí, México. He trabajado por más de 10 años en cementerios, pero lo que me ocurrió durante mi tiempo en el Panteón Central me obligó a replantear todo lo que creía sobre la muerte y sobre lo que ocurre después de ella.
Muchos de ustedes han oído hablar de las fosas comunes, lugares donde descansan los cuerpos de los que nadie reclamó, de los olvidados, de los que murieron sin nombre o sin rostro. Pero lo que muy pocos saben es que hay cosas que no descansan ahí, cosas que se retuercen, esperando ser vistas. Hace 3 años me tocó preparar una sección nueva para recibir cuerpos sin identificar, víctimas de un accidente carretero masivo. Llegaron más de 20 ataúdes sellados, sin familia, sin nadie que les rezara. Uno de mis compañeros hizo una cruz con alambre oxidado y la clavó en la entrada de la fosa, como si eso fuera suficiente. Yo, sin pensarlo mucho, encendí una veladora y murmuré un «descansen», más por costumbre que por fe. Pero a partir de esa noche, el silencio del panteón cambió. El primer síntoma fue un zumbido bajo, casi como un lamento que vibraba bajo el suelo. Pensé que era el viento o el eco de la ciudad, pero luego comenzaron los sueños, o lo que yo quería creer que eran sueños. En ellos me veía parado frente a la fosa común. Las lápidas temblaban y de entre la tierra emergían rostros. No cuerpos, solo rostros alargados, descompuestos, con las bocas abiertas como si quisieran gritar pero no podían. Todos me miraban. Todos querían decir algo. Uno, el que siempre estaba al frente, tenía los ojos completamente negros y la piel como papel quemado. Cada noche lo sentía más cerca. Cada noche me hablaba más claro. No me enterraron, me escondieron. Una mañana, al llegar al panteón, noté algo extraño en la tierra recién apisonada. Había huellas, como si alguien hubiera salido caminando. Al seguirlas, encontré una pequeña cruz de madera rota y una veladora volcada, como si una mano invisible la hubiera derribado desde abajo. Me lo callé. Pensé que estaba perdiendo la razón. Pero la noche que me tocó quedarme más tarde por una inspección municipal, la fosa me habló. Sí, no hay otra forma de decirlo. Estaba barriendo el pasillo central cuando escuché el ruido seco de la tierra moviéndose. Me acerqué lentamente, la linterna temblando en mi mano, y lo escuché. Voces múltiples, superpuestas, hablando desde abajo. Una repetía, «Sácanos». Otra murmuraba con rencor, «Nos dejaron en la sombra». Y otra simplemente lloraba. En ese momento no aguanté más. Vomité del miedo. Caí de rodillas. Recé lo poco que me sabía, pero no se detuvieron. Las voces se colaron por mis oídos hasta mi estómago, hasta los huesos. Corrí sin mirar atrás. Al día siguiente no iba a regresar, pero lo hice. Por una razón que no sé explicar. Tal vez porque ya me sentía atrapado. Como si una parte de mí se hubiera quedado bajo la tierra con ellos. Le conté todo a don Hilario, un sepulturero viejo que trabajaba ahí desde hacía décadas. Me escuchó sin sorpresa, sin burlas, solo dijo, «Lo que está en esas fosas no está en paz, no están muertos del todo, porque nadie los despidió, porque nadie los lloró, están esperando que alguien los reconozca». Me dijo que los muertos olvidados son los que más se aferran a la tierra, que lo peor que se le puede hacer a un alma es negarle su identidad, su historia. Desde entonces, una vez por semana, llevo veladoras y las enciendo en fila frente a la fosa. No por piedad, sino por miedo, porque cuando lo hago, los rostros no aparecen en mis sueños. Porque si dejo de hacerlo, escucho los golpes bajo mi cama. Una noche, hace poco, soñé por última vez con el rostro de ojos negros. Ya no me suplicaba, ya no gritaba. Me miró con una expresión vacía y simplemente dijo, «Ahora tú los conoces, ahora tú eres parte». Desperté con tierra bajo las uñas y con el pantalón manchado de lodo. No llovió esa noche.
Hoy sigo trabajando en el cementerio, pero ya no barro esa sección, ya no la miro, solo dejo la luz y rezo por no ser olvidado. Gracias por escucharme, y si alguna vez visitan una fosa común, no pasen de largo, alguien ahí podría estar esperando que lo veas. El sepulturero de la sección 9, basado en la anécdota de Néstor Beltrán. Me llamo Néstor Beltrán y trabajé durante más de 20 años como sepulturero en el Panteón Jardines de la Esperanza, en el Estado de México. De todos los oficios que tuve en la vida, ese fue el más silencioso y el más pesado. No por el trabajo físico, sino por lo que llegué a presenciar mientras convivía todos los días con la muerte. El cementerio era enorme, pero había una zona que siempre me pareció diferente. Era la sección 9. Los árboles ahí estaban secos durante todo el año. El suelo era más oscuro y húmedo que en cualquier otra parte del panteón. Nadie quería asignaciones en ese sector. Siempre que tocaba enterrar a alguien ahí, lo hacían rápido y sin muchas ceremonias. Algunos decían que era porque en esa zona habían sepultado cuerpos que no merecían estar juntos, que era un espacio maldito. Yo no creía en eso, hasta que empecé a cavar ahí con mis propias manos. La primera vez que excavé una tumba en la sección 9 fue durante una tarde lluviosa. Cuando la pala golpeó el suelo, sentí un crujido distinto. No era madera ni raíces. Era una losa de piedra enterrada a medio metro. Pensé que sería parte de una tumba anterior, así que seguí cavando sin darle importancia. Ese día sentí que algo me observaba desde el interior del hueco, pero me obligué a pensar que era solo mi mente jugando conmigo. Esa noche soñé que regresaba al mismo lugar. Veía cómo la tierra se movía sola y una figura oscura salía del agujero. No tenía ojos ni boca, solo piel vieja y retorcida. Sentí que el aire desaparecía a mi alrededor. Cuando desperté estaba empapado de sudor y con un ardor insoportable en la garganta. Tuve la sensación de que no había sido un sueño. Los días siguientes fueron más extraños. Varias tumbas de la sección 9 aparecieron con las placas de mármol fracturadas. Una cruz estaba al revés. Un ataúd apareció fuera del suelo como si lo hubieran escupido. En las cámaras de seguridad se veía la tierra removiéndose sola justo a las 3 de la mañana. Nadie supo cómo explicarlo. No había humanos ahí, solo sombras y un silencio antinatural. A partir de ese momento comencé a trabajar con miedo. Cada vez que me asignaban una fosa en esa sección, sentía que la pala se hundía más rápido, como si algo desde abajo jalara la tierra con ansias. En una ocasión, mientras cavaba, la tierra empezó a burbujear. Salía vapor oscuro y un olor putrefacto que no era normal. Me alejé con el estómago revuelto y el corazón en la garganta. Esa noche no dormí. Escuchaba voces susurrando mi nombre en la oscuridad de mi cuarto. No estaba loco, estaban ahí. Un día, en una de las tumbas antiguas, encontré marcas en el interior del ataúd. No eran rasguños normales, eran arañazos profundos, como si alguien hubiese despertado dentro del féretro. Lo más aterrador fue que el cadáver no tenía uñas. Las manos eran solo muñones ensangrentados y la boca estaba cerrada con alambre oxidado. En ese momento sentí que algo me estaba advirtiendo. Cometí el error de regresar solo en la noche a esa tumba. Quería saber qué había ahí. No por morbo, sino porque necesitaba respuestas. Abrí el ataúd más antiguo de la sección 9. No había cuerpo, solo tierra espesa y negra como alquitrán. En el fondo había una frase tallada con garras que decía: "Este lugar no es tuyo". Desde entonces algo me persigue.
Los sueños se volvieron más intensos. En ellos me veo bajo tierra, atrapado, sin poder gritar. No sé si son solo pesadillas o si mi alma ya está siendo arrastrada por lo que sea que vive ahí abajo. Cada vez que camino cerca de esa sección, siento un escalofrío que me paraliza. Y si me acerco demasiado, el aire se corta y mi cuerpo empieza a temblar. Un día me desmayé en plena jornada. Cuando desperté tenía tierra entre los dientes y bajo las uñas. Nadie supo cómo llegué ahí. Solo dijeron que me encontraron tirado al borde de una fosa, temblando, con los ojos abiertos y sin responder por varios minutos. Desde entonces dejé el trabajo. No volví a pisar el cementerio, pero aún sueño con la sección 9. Siento que la tierra me llama por mi nombre, que hay algo allá abajo que no me ha dejado ir del todo. Y si alguna vez caminas por un cementerio y sientes que el suelo vibra bajo tus pies, no te detengas, no mires atrás y jamás te acerques a un lugar donde el pasto no crece, porque hay sitios que no entierran muertos, solo los contienen, y lo que se contiene, tarde o temprano, encuentra una forma de salir. La bruja del Panteón Viejo, basado en la historia real de Andrés Castañeda. Me llamo Andrés Castañeda. Trabajo como velador en el cementerio municipal de Santa Rita, un pueblo pequeño en lo alto de la Sierra de Puebla. Llevo en ese puesto desde hace más de 6 años, pero fue durante mi segundo invierno cuando supe que este lugar no solo alberga muertos, también guarda cosas peores. El cementerio está dividido en 2 secciones. La nueva, donde la gente aún viene a visitar a sus familiares, limpia, con flores y cruces recién pintadas. Y la vieja, olvidada, llena de criptas abiertas, lápidas quebradas y árboles torcidos. Esa parte está cerrada al público. Solo los trabajadores entramos cuando hay que hacer mantenimiento, que casi nunca ocurre. Pero yo tengo que recorrerla cada noche como parte de mi ronda. Todo comenzó con un olor. Era una mezcla entre azufre, sangre y algo más, como carne podrida. Lo notaba siempre cerca de la sección más lejana del Camposanto Viejo, justo donde se alzaban 3 criptas abandonadas con vitrales rotos y musgo cubriéndolo todo. Pensé que algún animal se había metido entre los nichos, pero el hedor iba y venía, como si respirara por sí mismo. Después empezaron a aparecer los montículos, pequeños bultos envueltos en tela negra, atados con hilo rojo, colocados justo sobre ciertas tumbas. Al abrir uno, encontré huesos de aves, cabellos humanos y pedazos de uña. En otro había un corazón de pollo con clavos oxidados incrustados. En todos había cenizas y pedazos de veladora negra derretida. Sabía lo que era. Era brujería. A los días comencé a ver cosas. Durante las madrugadas escuchaba pasos rápidos entre las tumbas. No eran animales, eran ligeros, ágiles, como si alguien caminara descalzo. En una ocasión vi una figura a lo lejos, encorvada, cubierta con un rebozo largo y sucio. Caminaba entre las lápidas, pero su sombra no seguía el movimiento de su cuerpo. Cuando traté de acercarme con la lámpara, desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera tragado la tierra. A la siguiente semana encontré una cruz invertida hecha con huesos de perro, clavada frente a una tumba infantil. Encima había una bolsa con tierra roja y una muñeca con los ojos cosidos. La tierra olía a sangre fresca. Esa noche no pude dormir. Escuché cómo golpeaban la reja del cuarto donde duermo dentro del cementerio. No eran golpes normales. Eran 3, luego una pausa. 3 más, otra pausa. Así toda la noche, hasta que salió el sol. El colmo fue una madrugada,
cuando una de las tumbas apareció abierta. No tenía signos de haber sido excavada por alguien con herramientas. Era como si la tierra hubiera sido removida desde dentro. No había ataúd, solo un hueco hondo y húmedo, con marcas de garras en las paredes de tierra. Alrededor había restos de veladoras negras, monedas extranjeras y símbolos pintados con lo que parecía sangre. Encima de todo eso, una palabra escrita en latín mal formado, Revixit. Esa noche, justo a las 3 de la mañana, la vi de cerca. Estaba de pie entre dos criptas, iluminada solo por el reflejo de la luna. Era delgada, con la espalda encorvada y el cabello largo y suelto cubriéndole la mitad del rostro. Tenía los pies sucios, con las uñas crecidas como garras. Sostenía en sus manos una jaula con un ave muerta y me observaba sin parpadear. No dijo nada, pero su presencia era tan pesada que apenas podía respirar. Cuando retrocedí para huir, el farol más cercano estalló en pedazos y su figura desapareció entre el polvo. Desde entonces, comenzaron a llegar cadáveres desenterrados por animales o profanados durante la noche. Los enterradores encontraban cosas enterradas entre los cuerpos: dientes humanos, ropa quemada, fotos con los rostros borrados. Una vez, uno de los sepultureros encontró su propia foto dentro de una tumba que había cerrado apenas el día anterior. Renunció al día siguiente. Intenté pedir ayuda, hablar con el sacerdote del pueblo, pero nadie quiso escuchar. El cementerio viejo tiene fama de maldito. Dicen que fue construido sobre tierra ceremonial y que muchas brujas de la región lo usaron en el pasado para rituales. Yo no sé si eso sea cierto, pero lo que sí sé es que esa bruja sigue viniendo. Cada tanto vuelve a hacer su trabajo en las sombras, y cada vez que llega, el olor a muerte se intensifica. Sigo trabajando ahí, pero ya no hago rondas en la sección vieja. Puse una cruz de hierro en la puerta y cierro con cadena. A veces escucho susurros del otro lado. Otras veces, simplemente la veo de lejos, de pie, esperándome. Sé que algún día se va a acercar de nuevo, y sé que no tengo con qué defenderme. Solo dejo veladoras blancas cada viernes y rezo sin saber si alguien me escucha, porque en ese cementerio los muertos no son lo más peligroso. Alguien cava por las noches. Experiencia real de Fabián Ríos. Mi nombre es Fabián Ríos y desde hace 3 años soy sepulturero en el Panteón El Rosario, en Veracruz. Aquí no es raro escuchar historias de sombras que se pasean entre las tumbas, de mujeres que lloran detrás de los mausoleos o de niños que se asoman entre los nichos. Pero lo que yo viví va más allá de una simple aparición. No se trata de un alma en pena ni de una víctima. Lo que vi es algo que sigue haciendo su trabajo, aunque ya no pertenece a este mundo. Cuando entré a trabajar en este cementerio, me hablaron de don Laureano. Fue sepulturero aquí durante más de 40 años. Decían que era un hombre duro, serio, de esos que no hablaban mucho, pero que conocía cada rincón del panteón como si hubiera nacido bajo la tierra. Murió de un infarto una noche de tormenta, justo al terminar de enterrar a un desconocido en la zona más vieja del Camposanto. Murió solo, con las manos aún llenas de lodo. Nadie lo encontró hasta el día siguiente. Su cuerpo estaba a un lado de la fosa, con los ojos abiertos y la pala todavía apoyada en el borde. Lo enterraron justo ahí mismo, como si no quisiera irse. Desde entonces, la tumba no se ha tocado. Tiene una cruz de madera sin nombre, marcada solo con las letras LM. Durante meses no pasó nada, hasta que una madrugada fría
Mientras hacía la ronda con uno de mis compañeros, vimos a lo lejos una silueta encorvada, iluminada por el farol de la entrada. Caminaba lento, arrastrando los pies. Creímos que era un indigente que se había metido por los muros rotos del fondo. Lo llamamos, pero no respondió. Caminaba derecho hacia una tumba olvidada, sin voltear, como si supiera exactamente a dónde ir. Al llegar se detuvo y se quedó inmóvil. Nos acercamos con cuidado. La figura tenía un sombrero viejo, la ropa empapada en barro seco y sostenía una pala oxidada con las dos manos. No tenía rostro, solo una masa descarnada con trozos de piel colgando. Y nos miraba, sin ojos, sin gestos. Solo nos miraba. Mi compañero gritó. Yo retrocedí y caí de espaldas. En un segundo la figura se desvaneció. No caminó, no corrió, no se escondió. Simplemente se deshizo en el aire como humo de fogata. Esa noche no volvimos a patrullar y durante varias semanas evitamos ese sector. Pero él seguía apareciendo, a diferentes horas, a veces de madrugada, otras en pleno atardecer, siempre cerca de las tumbas más viejas. Algunos lo vieron cavando en silencio, otros de pie frente a la fosa donde fue enterrado, con la pala cruzada sobre el pecho. Un trabajador nuevo renunció después de verlo escarbando con las manos desnudas en una tumba vacía. Decía que los dedos ya no tenían carne, solo hueso y barro. Una noche me tocó hacer guardia solo. Pasadas las 3 de la mañana, el foco del pasillo comenzó a parpadear. Caminé hacia la zona norte y lo vi otra vez. Estaba inclinado sobre una lápida, raspándola con algo filoso. Cuando me acerqué, noté que estaba escribiendo su nombre, tallándolo con la punta de un hueso. El ruido era seco, como uñas sobre piedra. No alcancé a moverme. Me vio. Me sostuvo la mirada. Y entonces abrió la boca. Pero no tenía lengua. Solo un agujero oscuro y profundo, como un túnel. De ahí salió un chillido bajo que me hizo perder el equilibrio. Corrí. No me detuve hasta llegar a la caseta. Me encerré hasta el amanecer. Desde ese día, ya no me acerco a su tumba. Nadie lo hace. Nadie le pone flores. Nadie lo menciona en voz alta. Algunos dicen que sigue trabajando porque no quiere dejar su puesto. Otros creen que fue enterrado con una deuda pendiente. No lo sé, pero hay algo claro. Don Laureano nunca se fue. Él sigue ahí. Aparece entre la niebla. Cava donde no hay tumbas. Se para frente a los recién enterrados. Observa a los vivos como si midiera cuál será el siguiente espacio que le tocará abrir. Y cuando lo hace, desaparece con la misma pala que usó en vida, arrastrando sus pies huesudos entre la tierra que alguna vez llamó suya. Ellos yacen boca abajo, basado en la historia real de Eliseo Zambrano. Me llamo Eliseo Zambrano. Trabajé durante 5 años como sepulturero en un cementerio rural en el norte de Oaxaca. Un panteón antiguo, escondido entre cerros, al que la mayoría de las personas solo acudía por obligación. Nadie regresaba por gusto. Los pocos que aún tienen familiares allí entierran y desaparecen. No rezan, no miran atrás. La primera advertencia que recibí fue una frase pintada con sangre seca en la parte interna del portón principal. Decía: "No excaves donde la tierra esté blanda por la noche". Pensé que era vandalismo, pero después entendí que no lo era. La mayoría de los entierros ocurrían de día, pero una madrugada, por cuestiones legales, nos obligaron a hacer un sepelio a las 3 de la mañana. El cuerpo era de una mujer joven, encontrada colgada en un árbol del cerro. Nadie la reclamó. Al parecer, ni siquiera era de la región.
La policía solo la dejó con una carpeta sin nombre y una cruz de madera que decía desconocida. Nos tocó sepultarla en la sección D, donde se entierra a los olvidados. Al momento de cavar, la pala entraba con una facilidad extraña. La tierra no ofrecía resistencia, como si ya hubiese sido removida. Al llegar al 1,5 metros, golpeamos algo. No era piedra, era otro ataúd, sin nombre, sin registro, sellado por dentro con clavos viejos que sobresalían como espinas. Uno de mis compañeros quiso moverlo, pero al tocarlo, se partió como si estuviera hueco. Dentro no había cuerpo, solo una sábana manchada y una máscara tallada en madera, con el rostro de alguien gritando, y un olor a azufre quemado, a carne vieja y encerrada. A pesar de todo, enterramos a la joven ahí mismo. Sellamos la tumba, pusimos la cruz y nos fuimos. Esa noche, todos tuvimos el mismo sueño. El ataúd bajo la tierra no se quedaba quieto. Algo lo empujaba desde abajo, lo pateaba, y cada golpe era más fuerte. Desde entonces, el cementerio ya no fue el mismo. La sección D comenzó a oler distinto. Las veladoras no duraban encendidas. Se escuchaban lamentos bajo la tierra, suaves al principio, luego más insistentes, como si algo rascara desde dentro. Una semana después, una de las tumbas apareció abierta desde dentro. Nadie la tocó. No había herramientas, huellas, nada. Solo una losa corrida hacia un lado y tierra revuelta como si alguien hubiese salido arrastrándose. Quisimos sellarla de nuevo, pero cada noche la losa volvía a moverse. En una ocasión encontramos una mano saliendo del borde, pero no era de carne, era de hueso, como una estatua esculpida en ceniza. Al tocarla, se deshizo en polvo. Comenzamos a notar algo más. Las tumbas en esa sección estaban hundiéndose, como si tragaran lo que había dentro, o como si los cuerpos quisieran hundirse por sí solos. Revisamos los registros y descubrimos algo que nos heló la sangre. Varias de las personas enterradas ahí no murieron por causas naturales. Habían sido colgadas, suicidas, criminales, cuerpos sin velorio, gente que, según las supersticiones de los más viejos, debía ser enterrada boca abajo para que no regresaran. Pero alguien, antes de nosotros, los había desenterrado y vuelto a colocar al derecho. Una noche, mientras hacía la ronda, escuché pasos. Pensé que era otro velador. Llamé, pero no hubo respuesta. Seguí el sonido hasta la sección D. Al llegar vi a una figura arrodillada junto a una tumba. Tenía la espalda arqueada, el cabello cubriéndole el rostro. Parecía una mujer. Lloraba en silencio. Me acerqué lentamente, alumbrando con la linterna. La figura se giró. No tenía rostro, solo un hueco negro que vibraba, como un pozo sin fondo. De sus brazos colgaban pedazos de soga, y su cuerpo estaba cubierto de tierra húmeda. Dio un paso hacia mí, luego otro, y cuando quise gritar, la linterna se apagó. El aire se volvió denso, como barro. Sentí que el suelo bajo mis pies respiraba. Corrí. Al llegar a la caseta no podía hablar. Me temblaban las manos. Esa madrugada no dormí. Cuando amaneció, fui con otros 2 trabajadores a revisar la tumba donde la vi. Estaba abierta, pero no vacía. Había 2 cuerpos. Uno era el de la joven. El otro estaba debajo de ella, sin ataúd, cubierto de cal, con la boca cocida y los ojos invertidos. Su piel aún estaba fresca, pero lo más terrible es que tenía marcas de uñas en el interior del ataúd. No rasguños, uñas enteras que se desprendieron tratando de salir. Sellamos esa tumba con concreto, pero yo ya no volví a dormir tranquilo. Un mes después dejé el trabajo, no por miedo, por instinto, porque cuando un sepulturero comienza a soñar con tierra en la boca y cuerdas en el cuello,
es porque alguien más ya empezó a cavar desde abajo. Y en ese cementerio, algunos muertos no quieren descanso, quieren venganza. No todos los que descansan bajo tierra están dormidos. Algunos solo esperan la noche para salir. Si alguna vez visitas un panteón y te sientes observado, no mires hacia atrás. Gracias por escucharnos esta noche. Esto fue Inframundo Relatos.